porque salí de mi cuerpo, me vi saliendo de mi cuerpo en este hermoso resplandor, neblina verde fluorescente. Era magnífico, era como el color de la vida misma. Eso es todo lo que podría describirlo. Pero la neblina verde resplandeciente se magnificó, hasta un punto que ni siquiera puedo explicar aquí. Diría que si tomaras una luz de neón y la amplificaras 100 veces o incluso 1000 veces, ese sería el color. Era tan brillante y yo era parte de esa neblina. Ahora estoy flotando sobre mi cuerpo, mirándome desde arriba, dándome cuenta de que ese cuerpo es mío ahora, en este momento. Doy la bienvenida al programa a Bill Torturella. ¿Cómo estás, Bill? Oh, bien, Alex. ¿Y tú cómo estás? Estoy bien, amigo. Muchas gracias por venir al programa, amigo. Vamos a hablar de tu libro, El noveno nivel de iluminación, la sabiduría de la luz, que se basa en los conocimientos que has adquirido a través de tus experiencias cercanas a la muerte. Experiencia cercana a la muerte. Y va a ser un viaje increíble. Así que mi primera pregunta, amigo, ¿cómo era tu vida antes de tener tu experiencia cercana a la muerte? Bueno, originalmente nací en Brooklyn, en Nueva York, en 1952. Retrocediendo en el tiempo, tuve una vida increíble. Mi madre tenía un bar y parrilla justo enfrente de Ebbets Field, donde jugaban los Brooklyn Dodgers. Y ella solía llevarme a los partidos en días de juego, porque incluso cuando era muy joven, tenía alrededor de 5 años. Probablemente con unos 5 años recuerdo estar en los juegos decisivos y todo eso. Es increíble cómo tienes estos recuerdos como destellos. Puedo verlo justo ahora. Y también era asombroso que todos los Dodgers solían venir al bar, así que mi madre llegó a conocerlos a todos, a Gil Hodges, Sandy Koufax, a todos esos grandes del pasado. Y un día, Leo de Rosa es solo una anécdota. Leo de Rocher trae a este joven al bar de mi madre y le dice, hoy con su almuerzo tienes que darle una Coca-Cola. Nada de cerveza para él porque solo tiene 17 años. Y mi madre le dice, ¿cómo te llamas, joven? Él respondió, mi nombre es Sandy Koufax. Voy a ser un gran jugador de béisbol algún día. Dios mío, ¿no? Las historias que ella tenía, que me contó más adelante en la vida, eran maravillosas. Luego de eso, mi papá se convirtió en presidente del sindicato de equipos en Nueva York, en la sección 84 del Servicio Postal Unido. Comenzó joven, manejando un camión de chico. Inesperadamente, entre los 30 y 40 años, se hizo presidente del sindicato. Tuvo una vida interesante creciendo en Brooklyn. ¿Eras espiritual de joven? Sí, justo estaba a punto de hablar de eso. Se pensaba que yo era, mira, mi papá viajaba mucho y mi hermano Peter y yo éramos muy unidos. Él era bastante mayor que yo. De hecho, él era quien, ya sabes, me llevaba a todos los partidos de béisbol, a mis entrenamientos de la pequeña liga. Me llevó al circo cuando llegaba a la ciudad. Tenía 30 años cuando falleció. Tenía 15 años cuando falleció a causa de este cáncer que se le manifestó tan rápido. Y de repente, después de que ingresó al hospital, 3 días después nos dijeron que le quedaban 3 o 4 meses de vida. Y fue desgarrador, quiero decir, fue desgarrador. Hablas de acercarte a Dios. Entonces, recuerdo, Dios mío, solo rezar y rezar. Soy cristiano, así que nací y me crié así, católico romano. Hoy me considero más cristiano, pero jamás olvidaré la noche que él murió. En casa todos estábamos desolados y yo no lo soportaba. Estaba destrozado, recuerda. Él era como un segundo padre para mí. Cuando mi padre no estaba, él se convertía en alguien muy cercano para nosotros. Y la partida resultó ser muy dura y el dolor que sufrió en aquellos días era insoportable. No tenían el tipo de medicamentos que hay hoy en día y todo eso, así que sufrió una muerte horrible, horrible, horrible. Pero recuerdo haber corrido hacia la iglesia esa noche y quedarme de pie afuera. No pude entrar porque las puertas estaban cerradas y me quedé parado frente a
la estatua de la Virgen María y simplemente me arrodillé y recé. Y quiero decir, creo que me acerqué más a Cristo, más cerca que nunca en mi vida. Es increíble cómo ocurren las cosas, pues estudiaba en la Escuela de Arte y Diseño en Manhattan, Nueva York, y recuerdo mi año de graduación. Teníamos que hacer este proyecto. Era un proyecto de storyboard para una película. Si recuerdas los tiempos pasados, solían hacer storyboards para comerciales, películas y cosas así. Y el proyecto consistía en pintar 17 paneles que narren algún tipo de historia. Así que cada quien escogió su historia. Yo pensé, hay algo mejor que la historia más grande jamás contada, así que pinté la vida de Jesús en 17 paneles distintos desde el nacimiento de Jesús, escenas clave de su vida hasta su crucifixión. Y ganó el premio más importante de la escuela en arte y diseño. Así que estaba muy emocionado por eso y lo exhibieron justo en la Segunda Avenida con la calle 57 y tenían un montón de escaparates frente a la escuela y simplemente alinearon todos mis cuadros. Y fue una sensación maravillosa para mí en ese momento. Mi profesor, señor Holly, preguntó, ¿tu inspiración? Respondí, Jesús es amor. Con eso tuvo suficiente. Él habló cómo se entrelazan cosas en la vida. Creo que tenemos ángeles a nuestro alrededor todo el tiempo. Así que acababa de graduarme y de repente por la radio, escucho en la radio WNBC. Era una emisora a la que siempre solíamos escuchar en Nueva York. Tienen el nuevo musical de Andrew Lloyd Webber, Jesucristo Superestrella, y están organizando este concurso masivo. Era bastante increíble. Así que el concurso era, ¿saben hacer una tarjeta o para la obra Jesucristo Superestrella y WNBC's? Cumpleaños de su cadena de TV y radio celebrando 50 años. Todas esas cosas rondaban mi cabeza tras finalizar la escuela y el proyecto reciente. Y entonces esa noche lo visualicé claramente a Jesús de pie, imponente con sus 2 metros y 13 centímetros, y la montaña al fondo, ardiendo en la noche, con miles de personas descendiendo, sabes, muy pequeñas al principio, pero alcanzando unos 75 a 90 centímetros al final del panel. Cuando Jesús estaba de pie con una altura de 2,13 metros, con los brazos extendidos, y en la parte inferior todas estas personas sostenían sus bastones y antorchas en alto. Y era simplemente una imagen hermosa. Así que lo puse en estas bisagras para que se abriera y cerrara como una tarjeta. Y dentro de la tarjeta escribí un pequeño dicho, pero fue la pintura exterior la que me hizo ganar el concurso. Y no sabía que iba a ganar. Tuve que entregarlo en la ciudad de Nueva York, lo dejé en el edificio de WNBC. Tenían como un salón de baile gigantesco en el edificio. Y la señora me dijo que lo colocara justo en el medio de la sala. Conseguí mi tarjeta, terminé bastante rápido, alrededor de un mes y medio después de que saliera el concurso, y no iba a ser hasta, esto fue en julio o agosto, y no iba a ser hasta octubre, creo que se estrenó la obra. No estoy exactamente seguro ni recuerdo la fecha exacta del estreno de la obra, pero me llamaron como 2 meses después y me dijeron que había ganado el concurso. Y yo estaba como, oh, muy emocionado, pero no tenía idea de que había 250,000 participantes. Y tuve la suerte de ganar ese concurso, mostrando a Jesús, que fue realmente hermoso, muy hermoso. Parece que definitivamente mantenías una fuerte conexión con Jesús y la espiritualidad antes de tu experiencia cercana a la muerte. Entonces, ¿qué te condujo a experimentarla? ¿Qué ocurrió exactamente durante esa experiencia? ¿En qué momento sucedió esto? Tucson, Arizona. Estamos en 1994, ahora mismo. Ya he hecho este programa, Alex. Llevo probablemente 5 años haciéndolo y la feria es en febrero. Es la feria de gemas y minerales más grande del mundo. Y también están las personas que venden joyería, como yo. Vendía plata esterlina y relojes. Y cada año, cuando llega la temporada de resfriados y gripe, piensa en esto. Nos encontramos en la feria más grande del mundo
en esos enormes centros de convenciones llenos de gente. Las salas están llenas. El centro de convenciones estaba lleno, al igual que las principales habitaciones hoteleras y salones de baile de la ciudad. Cada salón de baile hotelero estaba lleno de vendedores y personas. Literalmente millones y millones y millones de personas asisten a esa feria. Y sigo creyendo que todavía se sigue celebrando hoy en día. Así que es la feria de gemas de Tucson, por si alguien quiere investigar. Pero había un virus terrible surgió en ese momento en la feria o algo similar. Nadie sabía su naturaleza, ignorábamos si era viral o bacteriano. Recuerdo trabajar en el evento, nos iba muy bien. De hecho, era uno de mis mejores del año y al tercer día la gente empezó a toser, estaba allí. Y al tercer día la señora del stand de enfrente, nosotros, de repente se desploma y cae al suelo. Y entonces mis antiguas habilidades de paramédico entraron en acción. Así que corrí hacia ella y estaba tratando de hacerla sentir cómoda. No sabía qué le pasaba, solo quería asegurarme de que su vía aérea estuviera bien y que respirara correctamente hasta que llegaran los paramédicos. Así que llegaron los paramédicos y se la llevaron. Yo estaba bien hasta ese día. Fue la mañana del cuarto día cuando me desperté. Mi garganta, Alex, estaba muy inflamada. Me resultaba difícil respirar y el dolor, ese dolor era insoportable. Ahora dolores por todo el cuerpo. Era terrible, como si tuviera una gripe muy severa de esas. Ingreso al espectáculo y las personas que están a mi servicio me miran y expresan: Bill, necesitas visitar a un médico, ir al hospital o hacer algo similar. Así que dije, tienen razón. Gracias a Dios que estaban trabajando allí, porque mantuvieron el espectáculo en marcha. Fui al hospital y estaba tan ocupado que la sala de emergencias estaba desbordada, estaba abarrotado. Así que evidentemente muchas personas lo contraían y nos preguntaron si íbamos a distintos lugares, centros médicos y clínicas por la ciudad, clínicas médicas, y fui con un pequeño grupo a una clínica específica en Tucson. Allí me examinaron, me pusieron en una camilla y me llevaron directamente adentro y se conectaron conmigo. Solución intravenosa. Estaba bajo en todo, dijeron. Me dijeron que estaba deshidratado, que mis niveles de oxígeno estaban completamente. Eran horribles. Dijeron que estaban mal. Así que tuvieron que subir mi oxígeno. Y estuve allí mucho tiempo porque me pusieron, al menos, recuerdo, 2 o 3 bolsas de suero. Y durante el tiempo que estuve con las soluciones intravenosas, me estaban inyectando antibióticos en la bolsa de suero, en la parte final, y no sabían qué era, como dije, así que podría haber sido bacteriano. En ese momento no pudieron identificarlo, fue demasiado rápido. Apareció muy rápido y ninguno de los médicos del hospital sabía qué tipo de virus era o qué cosa bacteriana. Tras varias horas, mis niveles de oxígeno aumentaron. Pude respirar un poco mejor porque me pusieron oxígeno, así que me sentí un poco mejor yo mismo y me dieron un inhalador y luego me dieron un frasco de pastillas y dijeron, bueno, vuelve a tu hotel donde te hospedas y simplemente descansa. Y eso fue precisamente lo que hice. Me volví al hotel y tomé un descanso. Me indicaron tomar las pastillas en unas 6 horas, ya que tenía antibióticos en mi cuerpo. Unas 6 horas después, ya es de noche. Tomé la pastilla y apenas podía respirar, pero me acosté. A pesar de las dificultades para respirar, finalmente me quedé dormido. Y Alex, esa noche se transformó en una noche de luz y fue magnífico lo que sucedió. Es una de las experiencias cercanas a la muerte más profundas. Sé que has escuchado muchas, pero recuerdo exactamente cómo logré salir de mi cuerpo. Sucedió por mis ojos y fue magnífico porque salí de mi cuerpo, me vi saliendo de mi cuerpo en esta hermosa y resplandeciente luz. Una neblina verde fluorescente. Fue magnífico. Era como el color de la vida misma. Eso es todo lo que podría describirlo.
pero la neblina verde resplandeciente se magnificó hasta un punto que ni siquiera puedo explicar aquí. Diría que si tomaras una luz de neón y la amplificaras 100 veces o incluso 1000 veces, ese sería el color. Era tan brillante y yo era parte de esta neblina y ahora estoy flotando sobre mi cuerpo, miraba hacia abajo, a mí mismo, dándome cuenta de que ese es ahora mi cuerpo. Ahora flotaba por un rato, recuerdo haber observado mi cuerpo, simplemente mirándolo desde arriba y luego, de repente, reconozco mi espíritu, reconozco que ese cuerpo ya no tiene vida y una vez recuerdo haber dicho eso en mi mente. Este rayo de luz proviene desde atrás y alcanza justo debajo de mí y simplemente me gira. Yo no giré, no recuerdo haber girado, me gira al instante y ante mí se abre esta hermosa puerta celestial. Es magnífico y simplemente me arrastra hacia adentro. No tenía, no podía hacer nada. Quiero decir, tenía el control total sobre mí y me llevó hacia este magnífico túnel. Y ahora estoy avanzando, Alex. Me muevo más y más rápido y el túnel está compuesto por estos colores hermosos, magníficos, increíbles. Y cuanto más rápido me muevo, siento amor y me siento abrazado como nunca, jamás en mi vida. Era un tipo de amor completamente diferente. Y el amor se volvía más intenso y fuerte. Casi podía sentir que me arrullaban como a un niño o bebé. Me sentía protegido, seguro, era una certeza. Y así me cuidaban en el camino de vuelta a casa. Nunca olvidaré mi llegada a la que llamaré cielo, porque ese es nuestro hogar, eso es hogar para mí y para casi todos. Creo que me decía a mí mismo una y otra vez, estoy en este hermoso lugar iluminado. Hay espíritus a mi alrededor. Sentía en mi mente y voy a decir en mi corazón, aunque en ese momento no tenía cuerpo, pero sentía que eran familia y amigos. Y me digo, estoy en casa. Por fin en casa, gracias a Dios, ya estoy aquí. Reconocí esto como mi hogar, de allí provengo. Algún día regresaré a ese mismo lugar. Y de repente escucho este susurro justo en mi oído, así es como lo describiré. Diciendo, Bill, sí, tu hogar en la luz de Dios. Y esta es la primera vez que escucho otra voz. Y ahora realmente estoy comunicándome. La comunicación era increíble. Todo es telepatía. Y eso es maravilloso porque tu mente se está abriendo y expandiendo hacia el otro lado. Hay tanta expansión. Creo que en la Tierra usamos quizás un 5 o 6% de nuestra capacidad de nuestra mente. Bueno, cuando estamos al otro lado, porque somos haces de luz, de hermosa luz. Eso es lo que somos cuando estamos al otro lado. Creo que usamos el 100% de nuestra mente y sentidos. Y el ser, me dijo este hermoso, precioso ángel, mi guía. Ella dijo, soy una de tus guías. ¿Tienes 3 guías? Mi nombre es Antonia y soy la que vino a buscarte para llevarte a casa. Y me di cuenta, en ese momento no me di cuenta que ella estaba conmigo en el túnel al volver a casa, pero ella afirma que estuvo todo el camino. Y ahora, por primera vez aquí, me estoy comunicando. Y con esta familia y amigos me estoy comunicando. La comunicación es toda telepática. Sientes y escuchas exactamente lo que la gente te dice y tú les respondes. Y es hermoso. Y luego ella me explica que, Bill, tienes 2 guardianes más. Y de repente oigo esta voz sonar. Alex, es la voz de mi hermano Pedro. Ahora, la voz de mi hermano Pedro la reconozco. Crecí con esa voz. Ahora está frente a mí, envuelto en esta hermosa luz. ¿Tienes alguna pregunta? No, 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 por favor, no, no, por favor, continúa. Oh, está delante de mí, rodeado de esta hermosa luz. Y él dijo Billy. Cuando dijo Billy, como si mi ser se fundiera en el suyo, fue maravilloso. Sentí lágrimas deslizándose por mis ojos, a pesar de que ya no poseía un cuerpo. Y la sensación fue magnífica. Y él,
Tiempo, es momento de revisar tu vida. No sabía que era una revisión de vida en ese momento. Estaba perfectamente bien donde estaba en casa. Sentía que ahora era parte de esta luz. Es magnífica. Y de repente nos trasladamos a otro plano, y este plano era magnífico. Y de pronto se sintió como me enseñaban todo lo bueno, todo lo que he hecho en mi vida. Y me están mostrando cosas y me están llevando a través del tiempo. Me llevan desde que era niño mostrándome cosas que hice con mis amigos y solíamos pasar el rato todos juntos. Y mamá ganaba un buen dinero en el bar. No éramos ricos ni nada por el estilo, pero estábamos a gusto. Y me daba dinero para llevar a mis amigos al cine y también para llevarlos a Coney Island. Recuerdo estas cosas porque me las mostraban en la revisión de mi vida y compraba palomitas y refrescos para todos y era simplemente maravilloso. A veces íbamos a Coney Island solo a subirnos a los juegos y era fantástico. Crecer en Brooklyn, donde vivía, y me traslada a una época en la que era paramédico y lo que me muestran son las buenas acciones que hice. Durante mis años de paramédico, realicé RCP cientos de veces. Eso es todo. En algunos periodos estuve en distintas estaciones. Había RCP, se hacía todos los días y trabajábamos turnos de 24 horas. Y me están mostrando estos eventos una y otra vez en secuencia y entonces nunca olvidaré ese gran evento. Mi compañero y yo recogimos nuestra unidad en el centro y ahora nos dirigimos hacia North Miami Beach, a nuestra estación. Estamos en la I-95 con calle 79. La llamada fue en calle 135-995. Tomé el micrófono y ordené: cancelen a la unidad 69F, aquí la 67F. Atenderemos la llamada. Nuestro tiempo estimado de llegada es menor a 2 minutos. De hecho, era aún menos. Y lo siguiente que sabes, un minuto después estamos en la escena y cancelaron a la otra unidad. Así que ambos vemos a este niño. Está como corriendo en círculos frenéticamente y luego se sienta en el suelo y comienza a llorar. Así que pensamos que estaba herido. Entonces agarré la bolsa de medicamentos. Salimos corriendo. Nos dirigimos hacia él y el joven dice: miren mi hermana, y señala. Mi compañero y yo vamos al mismo tiempo. Miramos así, y la cabeza de su hermana estaba atravesando el parabrisas. Quiero decir, completamente a través del parabrisas. Alex, ahí estaba. Había sangre por todas partes por una lesión en la cabeza. La sangre es abundante por todos lados. Y lo que ocurrió es que el parabrisas delantero se llenó de sangre, pero la parte superior de su cabeza estaba, el interior de su mente se encontraba más allá de la ventana. Mi compañero y yo lo evaluamos en menos de 10 segundos. Nos dijimos a nosotros mismos y luego en voz alta que si esperábamos a que llegara el camión de bomberos con las cizallas, ella estaría muerta. Realizamos una evaluación rápida y presioné la parte superior de su cabeza hacia adentro, las manos de mi compañero. Y él la tomó con delicadeza y la acostó. Todavía respiraba en ese momento. Y ahora tengo un montón de gasas en la mano. Y la pusimos en la camilla, llevándola rápidamente a la unidad. Solo intento sujetar la parte superior de su cabeza. Pero como dije, era masivo, con sangre por doquier. Subimos a la unidad. El hermano vino atrás conmigo. Le pedí que me siguiera. Así que él miraba por la ventana trasera, llorando sin parar. Y entonces ella empezó a convulsionar. Su cuerpo empezó a convulsionar. Rápidamente traté de sujetar su cabeza con vendas y gasas, intentando envolverle mientras su cuerpo saltaba. Puse mi mano bajo su cuello, sosteniéndolo para evitar que se lastimara con los movimientos bruscos. Con una mano en su cabeza y la otra en su cuello, clamé desesperado: Dios, ayúdame. Y seguía hablándole, intentando tranquilizarlo. Estaba hablando con el hermano y creo que cuando pides ayuda a Dios, sé que en ese momento, cuando pides ayuda a Dios, cuando la necesitas, tienes a tus ángeles ahí para ayudar, a ayudar.
Y cuando dije, Dios ayúdame, y tengo mi mano sobre su cabeza, vi físicamente cómo la mano de Pedro se unía a la mía y la colocaba sobre su cabeza. Y ahora estamos a solo unos 3 minutos del hospital, así que solo la mantengo en su lugar. Todavía está respirando. Su convulsión está disminuyendo. Su cuerpo se está volviendo más flácido de nuevo. Y ahora está completamente inconsciente. Todo este tiempo, incluso durante las convulsiones, no había forma de hablarle ni nada por el estilo. En cuanto llegamos frente a la emergencia, todos sabían que veníamos. Todos estaban preparados. Anestesiología, todos estaban allí. Y la trasladaron de inmediato al quirófano. Y nosotros regresamos a nuestro puesto de trabajo y logramos continuar. Limpiamos porque nos esperaba un turno de 24 horas aquí. Y fue horrible, Alex. Todo el día no pude dejar de pensar en eso, porque cuando es algo tan enorme y si tienes algo de corazón, te va a afectar. Y lo pensé, lo pensé, lo pensé. Y la siguiente mañana, antes de que tuviéramos que volver, porque estuve despierto la mayor parte del tiempo, durante la noche, tuvimos una llamada, pero me desperté varias veces durante la noche, aparte de eso. Y simplemente levanté temprano a mi compañero y le dije, Dani, tenemos que volver, tenemos que regresar a Parkway. Y él me miró como si estuviera loco. Dijo, Bill, está muerta, Bill. Dijo, y, ni lo pienses. Y finalmente lo convencí. Le dije, escucha, yo nunca hago esto, nunca pido, porque estaba a unos 8 kilómetros fuera de nuestro camino y unos 8 kilómetros de regreso por el otro, sabes, iba a llevarnos un tiempo. Así que le dije, por favor, ya sabes. Finalmente estuvo de acuerdo conmigo y fuimos a la autopista, algo inolvidable. Llegamos a la sala de emergencias, conozco a todas las enfermeras. Una se acercó al verme, creo que su nombre era Becky, y ella dijo, primero le pregunté, ¿qué pasó con esa joven que trajimos aquí ayer? Y cuando ella respondió, ¿quieres conocerla de esta manera? Me preguntó, ¿así que quieres conocerla? Te lo juro, Alex. Al recordarlo y decirlo hoy, se me erizan los pelos del brazo y la nuca. Aún lo siento. Así de intenso fue. Exclamé, está viva. Ella dijo, vamos. Y nos llevó al piso donde estaba. Y todavía me encontraba en la sección de emergencias en la UCI, pero sentada en la cama, de pie allí comiendo gelatina. Su cabeza estaba completamente vendada, pareciendo un gran turbante. Afortunadamente, su rostro solo mostraba rasguños menores y abrasiones leves, aunque estaba cortada. Ahora su cabeza tenía una rebanada desde arriba hasta atrás. Nunca tuvo una fractura de cráneo. Pensábamos en su cráneo, pensábamos eso porque no se podía ver, había tanta sangre en el tejido graso debajo de las capas de piel. Hay tanta sangre que todo lo que podíamos suponer es que el vidrio estaba dentro de su cráneo y dañó su cerebro. Y su hermano estaba durmiendo y se levanta de un salto cuando nos oyó. Dijo, este es el hombre que salvó tu vida. Y todos saltaban de alegría en la habitación. Estaba desbordante de alegría, nunca había sido tan feliz. Esto es lo que ves al revisar tu vida. Así debería sentirse la vida. ¿Cómo se siente exactamente ahora? ¿Qué me pasó hace años y lo estás sintiendo? ¿Sientes ambos lados? ¿Estás sintiendo todo? Sientes todo porque solo en mi revisión de vida y solo en el salón de eventos estás tú, de vuelta en nuestros cuerpos físicos. Además, estamos en nuestra forma espiritual, completamente en nuestra forma espiritual. Luego me muestran lo bueno, pero cambia y ahora me están mostrando las cosas malas que hice en la vida y cómo todo, los niños creciendo y todo, todos se meten en un poco de líos de vez en cuando. Todo lo que me repito es, gracias a Dios que nunca cometí algo muy malo, pero he hecho cosas, he herido a gente en el camino, es decir, yo, no herir físicamente a personas, pero creo que el momento más difícil y complicado fue cuando me mostraron algunas cosas malas, errores repetidos una y otra vez. Y nunca olvidaré esa parte, que me lo mostraran. Había dejado a mi primera esposa y en ese momento tenía un hijo de 2 años, siendo egoísta, joven e imprudente. Lo admito, así era. Y
Fue simplemente algo malo. Hacerlo en aquel momento, cuando realmente lo hice en la vida real, no lo sentí. Pero en realidad, en todas esas cosas que me mostraban, empecé a sentir algo de dolor más y más, y el dolor seguía evolucionando, como creciendo dentro de mí. Estoy en mi cuerpo experimentando dolor mental y en parte físico. Al mostrarme su sufrimiento y el de mi hijo, el dolor se intensificó hasta que lo sentí. Me transformé en ese dolor. Físicamente era el dolor, tan intenso era. Y después me mostraron algunas otras cosas. Llegué a un punto en el que dije, no puedo más, por favor, perdóname, no puedo soportarlo. Y recuerdo que toda esa grandeza se desvaneció y volvimos a nuestra forma espiritual. Y Antonio estaba allí, y en ese momento también estaba Pedro. Y Antonio dijo, Bill, mírate a ti mismo. Y recuerdo haberme mirado. Recuerda que me describí en esta forma libre y fluida de un verde brumoso. Ahora soy un haz de luz hermosa. Me parezco a ellos. Soy un haz y es increíble. Y la sabiduría que siento fluyendo hacia mi mente era increíble. Estoy acumulando todo este conocimiento y entonces mi hermano Peter anuncia, mi tercer guardián, Oren. Dice, Bill, tienes tu tercer guardián que ha estado contigo toda tu vida. Y no sabía a qué se refería con eso, pero cuando Oren me habló, entendí a qué se refería. Sé que todos experimentamos esa intensa intuición a veces, y siempre he considerado a Oren como el ángel en mi hombro. Él me orientó sobre el camino correcto y las decisiones acertadas, en lugar de los errores en mi vida. Fui muy afortunado de tenerlo siempre. Y sí, cuando vivimos no nos percatamos de su presencia, pero está ahí. Nuestros ángeles nos acompañan durante toda nuestra existencia. Cada vez que pedí ayuda a Dios, mi hermano Peter estaba ahí, pero en la desesperación Antonio me llevaba de vuelta a casa y hacer que regrese. Orrin, Orrin, Orrin. Estuvo conmigo toda mi vida, pero era un ángel maestro de la sabiduría, creo, de decenas de miles de años. No sé qué edad tenía, pero su espíritu era tan fuerte, era magnífico. Orin me hizo comprender que nos estamos moviendo de nuevo y me llevan a este lugar y es todo como cristal. Es magnífico. Parece que estoy sentado en un salón de cristales. Es simplemente hermoso. Y lo plasmo en mi libro, anoté, Salón de Eventos. Así es como lo explico en el libro. Lo escuchas de muchas personas allá afuera que también tuvieron SM. Y sabes, así lo he oído de otros que también tuvieron SM. Bueno, sea como sea, todos los eventos son registros akáshicos. Fue increíble, porque ahora estamos de vuelta otra vez, pero ahora es como un parpadeo, es casi como estar en una pantalla de ordenador que parpadea a velocidades que se mueven muy rápidamente. Y de nuevo me están llevando de evento en evento, pero no es mi vida, es la vida del mundo entero. Me llevan al pasado, me llevan al pasado antes de que yo naciera. Me llevan y me muestran guerras en las que ni siquiera participé. Y en cada lugar al que me han llevado lo siento. Así que siento que estoy sintiendo cosas, pero nunca olvidaré esto. Así que no estuve en la guerra de Corea ni en la Segunda Guerra Mundial, pero tengo familiares que estuvieron allí. Así que creo que quizás ellos me lo mostraron, por eso no lo sé. Pero luego avanzan en el tiempo y recuerdo que se detuvieron y así es como se movería. Se movería como si una pantalla estuviera parpadeando, 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 parpadeando y luego se detuviera. Y entonces estábamos allí en el evento, físicamente presentes y ¿qué pasa? Se detienen en seco y yo estoy en un aula y olvido en qué grado estaba, pero era 1963 cuando a JFK, porque recuerdo mirar hacia arriba y estoy viendo el altavoz por donde el director nos hablaba en la escuela, pero él dijo que JFK acababa de ser disparado en Dallas. Fue un momento muy sombrío para todos, ya que en ese entonces JFK era amado por todos. Y recuerdo que volví a casa ese día. Llegué a casa y mi madre y una señora llamada Christine, que trabajaba para nosotros y se encargaba de mí mientras crecía, porque mi madre siempre estaba trabajando.
Ella trabajaba en el bar porque también tenía un restaurante allí. Cocinaba todo el tiempo. Le encantaba bajar estas ollas gigantescas desde nuestro apartamento y traerlas porque llevaba mucho tiempo cocinar. Y no tenía tiempo por la mañana, así que quería que todo estuviera listo para la hora del almuerzo. Pero ella trabajó duro toda su vida. Y entonces Christine me cuidaba. Y ese día estaban ella y Christine en la mesa llorando a mares. Y normalmente en mi casa no había más que canto, porque sonaba como cuando mi madre cantaba. Ella tuvo la oportunidad de cantar con la banda de Tommy Dorsey en una época, no sé, en los años 30 o 40, cuando esas grandes bandas eran populares. Y Christine, la música resonaba con la esencia de la voz de Diana Ross, tal como cuando ella interpretaba Lady Sings the Blues. Era algo increíble. En mi hogar incluso llegué a convertirme en la cantante conocida de todo mi barrio. Había grupos. Te están mostrando todo esto en el salón de eventos. Me están mostrando todo en este salón de eventos. Y en este barrio en el que vivía Barbara Streisand vivía a un par de casas de distancia de la mía en Ocean Parkway. Y mis amigos, Vita ganó los saludos. Cantaba Unchained Melody en aquel entonces y los Tokens que cantaron The Lion Sleeps Tonight. Solo quería ambientar un poco la escena, pero luego nos mudamos de nuevo y seguimos mudándonos y me mostraban cosas a través de la guerra de Vietnam. Recuerdo cuando terminó y todo, y recuerdo ser cosas en aquel entonces. Ahora me llevan y estoy viendo mi experiencia cercana a la muerte, pero estoy yendo más allá de mi experiencia cercana a la muerte. Y la próxima vez que nos detenemos es en el 11 de septiembre. Y no olvidaré esta parte porque me resultó muy emotiva, ya que tenía muchos amigos trabajando en esos edificios y ahora estamos sentados, creo, en la base de la primera torre que se derrumbó y hay gente corriendo frenéticamente y hay escombros cayendo por todos lados. Y recuerdo que dije, empecé a correr. Yo creo que tenía la esperanza de poder averiguar. Hay mucha gente, si es así que corro, y oren también. Como que agarra mi espíritu y me dice, Bill, no puedes hacer nada, aún no has llegado. Me dijo, detente un minuto. Y me detuve. Y recuerdo que me dijo, sientes estos escombros y no sentí los escombros. Los vi, pero no los sentí. Mientras tanto, dije, ¿puedes ver claramente? Me dice, dije, veo perfectamente. Dice, sí, porque estamos mirando esto desde otro plano. Dice, no puedes hacer nada para ayudar aquí. Esto es tu futuro, los eventos, y nunca olvidaré esa escena. Y así pasamos de una escena a la siguiente. Me llevaron a, bueno, hubo una escena breve en la parte del 11 de septiembre, pero luego me llevaron a otra escena y se detuvieron de nuevo. Y ahora siento que estoy en Bagdad porque recuerdo cómo iban vestidas las personas y hay bombas explotando por todas partes. Y recuerdo correr una y otra vez. Instintivamente recuerdo empezar a moverme rápido de nuevo. Me agarraron y me dijeron que no puedo hacer nada aquí y que no lo sentiré, no me hará daño. Creo que en ese momento estaban tratando de tranquilizarme, pero me llevaron una y otra vez, me mostraron cosas a lo largo del camino y cada vez que había un evento importante se detenían y recuerdo que me llevaron a lo que creo que son estos tiempos actuales. Creo que es nuestro mundo como pueblo tenemos que unirnos. Creo que siempre ha habido una lucha en el umbral entre la luz y la oscuridad. Y ya te podría decir algo. En mis libros hablo de los incendios. Yo escribí estos libros. Mi primer libro fue escrito en el año 2000, de acuerdo, pero hablo de los incendios que están ocurriendo ahora en distintos lugares del mundo. Hablo de estos tiempos de odio y no debería ser así. Debemos unirnos, tal y como expreso en mis libros. Sobre los niños,
creo que desapareció. Hemos llegado a un punto de cambio y es justo ahora, estamos en el momento en que no puede continuar así. Tenemos que unirnos y debemos simplemente reconocer. Lo que creo en mi corazón es que la gente está siendo utilizada por doquier y tenemos que unirnos todos como uno solo. Y en esta ocasión, al unirnos, ya hemos ganado. Lo bueno supera lo adverso. Y podría decirte que a estas alturas ya hemos ganado y todo va a estar bien. La cuestión es que todos se van a dar cuenta pronto, en los próximos 6 meses a un año, que no deberíamos tener estas indiferencias en todo el mundo y por cualquier motivo. Y ya no tienen que haber más batallas, porque esto nos ha llevado a un punto que es drástico. Y creo no solo que la gente buena está interviniendo, creo que Dios está interviniendo para ayudarnos en este momento. El salón de eventos, arte. ¿Has visto algo más allá de esto o es hasta aquí donde has llegado? Vi algo más allá de eso y lo que vi son dos, me los mostraron al principio de mi próximo ciclo mientras me llevan a un lugar y me llevan a un nivel final, los tres. Justo estaba empezando con eso. Me muestran resultados específicos, resultados. Un resultado es tan maravilloso, es tan magnífico. Es como si viviéramos en una utopía completa porque la gente finalmente acepta la luz y pasan a ser parte de la luz terrestre. El otro resultado es algo que realmente es tremendamente malo. Es un mundo espantoso. Podríamos estar encaminándonos hacia un mundo al estilo Mad Max, en el que las personas son luchando por cosas simples como agua y comida y realmente matando solo para sobrevivir. O podríamos vivir en un mundo de paz y un mundo de amor. Y tenemos esto porque esto es lo único que Dios nos da para usar en la tierra es, podemos elegir, depende totalmente de nosotros lo que queremos hacer con el futuro. Entonces estos dos resultados fueron específicos. Uno es muy malo y el otro extremadamente maravilloso. Así que tenemos esa elección que hacer y estamos en un lugar hermoso e iluminado, rodeados de ángeles ahora, y me bombardean con conocimiento y experiencia, de mundo y sabiduría, y luz, y números, y música. Soy uno de los ángeles después de que me explican los dos resultados posibles, se acerca directamente a mí y me explica una secuencia numérica. Fue magnífico, Alex. Fue magnífico. Era como si estos números de cristal flotaran hacia abajo y se iluminaran, y los cristales se reflejaran entre sí. Y luego el reflejo era el reflejo del universo. Como nebulosas, los colores eran magníficos y los números se iluminaban. Y me mostraban números específicos. Lo sé ya que se iluminaban ante mis ojos, capturando mi atención. Me mostraban unos y 8 y el número 9. Me explicó. Ahora este ángel me explica que el número 9 es el más alto número en el universo. Y el número 1 representa a Dios. El 8 simboliza la eternidad, digo, está en nuestra Biblia cristiana. 8 más 1, por supuesto, da 9. Si tomas todas las demás religiones, toma el budismo, por ejemplo, o el hinduismo. De hecho, en el número 108 los ceros no tienen importancia. Lo que realmente importa es el número central, aquel que va a despertar el interés de todos. Y ese número esencial es el 36. Escuchas sobre los números 3, 6, 9 de Tesla y toda esa numerología, pero estoy convencido de que Tesla tenía
experiencias cercanas a la muerte o experiencias extracorporales, porque él experimentó esos números similares. Ahora el 1 y el 8 suman 18, el 3, 6, 9. Los ceros entran en juego cuando combinas los números. El número base es 36. Ahora, tienes que entender por qué esto es importante. Si observas el budismo, y yo me estaba adentrando en el budismo y el hinduismo, utilizan el número 108. Y como en sus cuentas de oración, hay 108 cuentas en sus rezos. Ellos recitan en el hinduismo. En sus templos tienen estupas. Y de cierta manera, esto simboliza las 108 agujas. Asimismo, tienen mantras que recitan un total de 108 veces. Tomas eso que es 108. Lo divides entre 6. Tienes tu número central de 1 y 8, 1 representando a Dios, 8 la eternidad, 18. Esto es espectacular, es asombroso lo que me están mostrando, porque ahora me están enseñando a medir cosas en distancias, cómo funciona el sistema universal. Me están mostrando distancias físicas como la distancia entre la Tierra y la Luna, y me están mostrando la distancia entre la Tierra y el Sol. Y cuando tomas esos números como la luna, por ejemplo, el diámetro de la luna es de 3,64 kilómetros de ancho, pero mides eso y lo divides por la distancia a la Tierra. El número exacto es 108. El radio de la luna es también de 108. Ahora, el número 108 va a seguir apareciendo una y otra vez. Ahora, ¿cómo sabían estos números los hindúes y el budismo? Ahora, tomas el número de la Tierra y el Sol 93, punto algunos millones de millas de distancia, la Tierra está lejos del Sol y lo divides por los 164,000. Diámetro del Sol en millas y obtienes el número 108. Entonces, si no tuviéramos estos números precisos, esto armoniza con nuestro ser completo. Si estos números y distancias específicos no fueran esa cantidad exacta, si Dios no los hubiera alineado perfectamente, no tendríamos mareas, cadenas de estaciones, ni nuestra tierra. Y esa parte fue realmente maravillosa, magnífica. Ahí es donde recuerdo recibir reconocimiento. Me fue revelado por varios ángeles un conjunto de 9 principios de iluminación que tienen el potencial de transformar nuestros valores por completo y hacernos a todos uno y unirnos mundialmente. Estos 9 principios son clave. Trajeron estos a mi vida y me dieron conocimiento. Eso fue increíblemente bello. ¿Cuándo exactamente te fuiste? ¿Cuándo regresaste a tu cuerpo? Esto fue lo que pasó. Primero me mostraron los principios. El primer principio es uno de los 10 mandamientos cuando no debemos quitar la vida de otra persona. Hay más razones para no quitar una vida aparte del acto mismo. Al terminar una vida o alterar el destino de alguien, ignoras cómo afectarás el futuro del mundo. Quizás el nieto o nieta de esa persona hubiera sido quien encontrara la cura definitiva para el cáncer. Así que así me lo explicaron. Todo es tan avanzado y hay tanto conocimiento allá arriba. Así que uno estaba tomando, no debes quitar otra vida, pero en defensa propia. Se te permite defenderte porque nadie tiene derecho a cambiar tu camino de vida tampoco. Explicaron que mi camino de vida era el número 3. Ese era mi número de camino de vida. Este número de camino me seguiría toda mi vida y era parte de la Santísima Trinidad. Me dijeron que como un número 3 yo era parte de eso, que creyera en eso. Y esta parte fue magnífico porque entonces me mostraron mi intuición que era Oren. Este era el principio, el segundo principio de la iluminación. Me habían estado mostrando estos principios a lo largo del camino y no lo entendí hasta ese momento.
Así que me estaban mostrando que mi número 2, otros 9 principios de la iluminación son elecciones. Quiero decir, es intuición y lecciones. Y en mi libro hay como 4 o 5 páginas solo sobre la parte de la intuición. Es importante, un principio esencial. Y luego, el tercer principio era votar. La elección es clave en nuestro desarrollo vital. Así es como nuestros espíritus evolucionan a través de una serie de decisiones que tomamos día a día, lecciones que se nos presentan y regalos que recibimos constantemente. Y estas constituyen algunas enseñanzas adicionales de los regalos y cosas por el estilo. Pero el número 4 es, uno de los principios fundamentales es el del servicio. Repaso rápido estos principios porque Sí, sí, no lo hagas, no los reveles todos. Que compren el libro, que compren el libro. es esencial que las personas aprendan sobre estos principios tan increíbles. El principio del servicio, el de la elección y el de la intuición, ya que todos se suceden en secuencia y funcionan en armonía. Y el servicio es tan importante cada vez que proporcionamos algo o realizamos un servicio con otra persona. Creo que fui iluminado y me fueron otorgados estos principios de iluminación debido a aquellos años en que estuve siendo paramédico y realizando mucho bien, incluso reviviendo a personas que se consideraban muertas y ayudando en nacimientos. Como paramédico, presencié aspectos positivos. No todo era enfrentamiento, cosas malas todos los días, pero lo importante es que aprendan estos 9 principios de la vida. Y el poder del amor es otro principio. El amor tiene 9 escalones. Cuando llegas al 9º escalón es sumamente importante. Es el amor por la madre tierra misma. Sin la tierra dejaríamos de existir. Sin sus ríos y arroyos que fluyen no tendríamos agua para beber. Sin sus árboles no tendríamos oxígeno. Ahora nuestros árboles arden por alguna razón. Esto pronto va a llegar a su fin. Bien, vamos a tener muchos árboles, vamos a tener el oxígeno, vamos a tener el agua, pero la madre tierra es tan fuerte porque es celestial y un espíritu de sí misma. La madre tierra es un espíritu de sí misma. Ella vive, actúa y reacciona. Así que esos principios son tan importantes que la gente los comprenda en su totalidad. La última parte, un hermoso espíritu pequeño se acerca, resplandeciente belleza, y se encuentra justo delante de mí, y él dice: tienes los 9 principios de la iluminación, debes regresar. Y en este momento, Alex, soy parte del amor, soy parte de Dios, siento a Jesús, soy parte de la luz misma. Así es. Es magnífico. Y ella me dice de nuevo: debes volver. Y recuerdo resistiéndome. Discutía, no prestaba demasiada atención. Y todo en lo que podía pensar es que estoy en esta luz. Soy parte de este amor. No quiero volver a eso. Ya no deseo ni necesito mi cuerpo. Mi ser está completo. Y ella me dijo: la última vez, papá, debes regresar. Soy el 6 de 6. No sabía a qué se refería con eso, aparte de mostrarme el número 66. Durante el momento en que el ángel me mostraba la secuencia numérica, me explicó que ese era el número de mi sistema de alerta. Ella dijo: soy 6 de 6. Mi esposa estaba en casa con nuestro hijo del medio. Billy nacería ese septiembre de 1994. Ya teníamos un hijo mayor, Joey. Esos son 45 hoy. Pero no tenía una hija. Y esta era la voz de una niña y nunca jamás olvidaré ese momento. La última vez regresó y me arrastraban y tiraban de vuelta a través de un vórtice. Me jalaban de regreso y no era tan placentero como ir. Y estoy de nuevo asentado en mi cuerpo y no puedo hacer otra cosa que respirar profundamente
porque no sé cuánto tiempo estuvo mi cuerpo sin aire. No tengo idea de cuánto tiempo fue, pero recuerdo que iba y ni siquiera podía mover los brazos para llevarlos hacia arriba y protegerme. Nada se movía en mi cuerpo excepto mi garganta, y tomé esta enorme bocanada de aire para llenar mis pulmones. Pero ahora estoy acostado en la cama y nada se mueve, nada se mueve. Es increíble porque el tiempo pasa y finalmente estoy sintiendo hormigueo. Y estas cosas me vienen a la mente de inmediato. Soy 6 de 6. Soy 6 de 6. ¿Qué significa eso entonces? Entonces mi hija vino al mundo en el año 2000, el mes número 6 y el día número 6. Y finalmente sentí hormigueo en mis dedos, en mis piernas, y mi cuerpo comenzó a funcionar de nuevo. Y estoy en este cuerpo dolorido, herido, envuelto de nuevo en dolor y todavía enfermo como un perro. Recuerdo que alcancé el teléfono, levanté el auricular y la operadora dijo, llame. Tenía gente trabajando para mí en el programa, creo que ella los llamó. Ni siquiera lo recuerdo porque en ese momento me desmayé y desperté en el hospital. Y esa es la historia. Vaya, amigo mío, Pero eso es, esa es una historia tremenda, Bill, tengo que decirte. He oído un montón. ella está conmigo, tiene 23 años. Es asombroso. Creo que mi vida aún no había terminado. No, era necesario que regresaras, tenías que regresar. Era imprescindible que volvieras y que narraras la historia. Bill, déjame preguntarte, voy a hacerte algunas preguntas. Pregunta a mi invitado, ¿cuál es tu definición de vivir una vida plena? Mi definición de vivir una vida plena es a través de el servicio que podríamos ofrecernos. Nuestro poder interior puede arreglarlo todo. Podemos elegir entre lo correcto e incorrecto, y lo correcto, así como el crecimiento espiritual, surge de servicios que realizamos en la vida. Cuanto más bien hagamos, es como si ganáramos una valiosa marca de aprobación en el cielo y nuestros espíritus crecen. Has oído decir espíritus viejos, espíritus jóvenes y cosas así, ¿verdad? Nuestros espíritus crecen con este proceso, avanzamos y vivimos. Durante miles y miles de años, Alex, nosotros no hemos muerto. No morimos, solo nos trasladamos a un reino diferente. Así que mi plenitud es que Dios está conmigo todo el tiempo. Tengo Mis ángeles me guían en la dirección en la que debo estar. Hablo con la gente. Hoy eso es genial. Recibo correos electrónicos diarios. Desde que empecé a hacer estos podcasts, he tenido más de 1 millón de visualizaciones en algunos de mis episodios, y la verdad es que creo que presto un servicio ayudando a la gente a comprender, y cuando las personas logran esa iluminación y al aprender los principios son fáciles de seguir. Es cuestión de elección y es cuestión de dar. Sí, debemos dar de nosotros para ampliar nuestros espíritus y así volvernos grandes e iluminados. Ahora, si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y hablar con el pequeño Bill, ¿qué consejo le darías? Todo está hecho. Hice muchas cosas grandiosas. No cambiaría nada de eso. Con mis amigos y todo. Éramos un grupo tan grande de amigos que llegamos a ser como unos 30. Y éramos tan unidos como una familia, gente, pero lo que yo cambiaría probablemente sería nada. Intentaría incorporar esa iluminación a mi vida antes que ser algo más egoísta. ¿Cómo defines a Dios? Dios es la luz, está bien. Defino a Dios de esta manera. Escribí algo antes de venir a hablar contigo hoy. ¿Quién es Dios? Algunos podrían preguntarse.
Dije que Dios es fuente de luz. Todos formamos parte de la luz y el amor de Dios y nos comportamos con la dignidad propia de la realeza. Usamos partes de nuestra mente que no podrías imaginar aquí. Es que, quiero decir, podría hablar en términos de vibraciones y todo eso, pero prefiero hablar de manera que la gente entienda, porque si empezáramos a hablar, Alex, podría explicarte lo que es Dios en una sola oración y de forma sencilla. O puedo complicarlo para que la gente no entienda. Dios es en esencia amor. Es la predicción de Scott. Respuesta excelente. La manera más simple de entender a Dios es que Él es amor y desea que seamos amor. Debemos crecer en amor aquí en la tierra que se aproxima y se está acercando muy pronto. Ahora creo eso en mi corazón. Creo que eso es todo por ahora. Y última pregunta, ¿cuál es el propósito último de la vida? Nuestros espíritus atraviesan un proceso de las elecciones que tomamos. Así, cuando nuestro espíritu elige correctamente para hacer lo correcto, el objetivo final es iluminar nuestros espíritus, porque en el cielo creo que tenemos opciones. Creo que podríamos haber hecho esto una y otra vez hasta que lo hagamos bien. Creo que algún día todos tenemos la capacidad de ser ángeles, pero creo que no llegas allí hasta que aprendes cómo vivir en la tierra como en el cielo. Y esa es mi creencia. ¿Y dónde pueden las personas saber más sobre ti, tu increíble libro y el trabajo que estás realizando en el mundo? Pues la gente puede. Tengo un sitio web. Mi sitio web es sencillo. Me llamo Bill Tortorella. Es billtortorella.com. Es billtortorella.com. Estoy en Facebook. Mi libro lo publicó Christian Faith Publishers. Tienen un sitio web. En su sitio web sobre mi libro también. Mi correo es billtortorella, igual escrito gmail.com, y estoy en Instagram y Facebook. Ten cuidado con lo que deseas. Ese correo podría empezar a llenarse de nuevo, así que prepárate. Se tiende a llenar bastante. Y bueno, Bill, te agradezco que hayas venido al programa y nos hayas contado tu increíble historia y espero que realmente ayude a otros en su camino de vida, así que te agradezco, amigo mío. Gracias de nuevo. Gracias por invitarme, Alex. Que tengas un día maravilloso. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.